Algo parecido a un superhéroe, pues era mi papá. Era mi papá tenía toda admiración y siempre la tuvo. Hubo un momento en que llegué a dejar de admirarlo. Esto fue por el hecho de que pues, se buscó otra familia sin necesidad de hacerlo. Pues, se buscó otra familia y pues me hizo sentir muy de la fregada. La única manera de hacerle daño era en convirtiéndome en algo de lo que él aborrecía, que era a los alcohólicos, a los drogadictos. Yo no me explico cómo no acabé loco o muerto en la cárcel. Algo parecido a un superhéroe, pues era mi papá. Era mi papá tenía toda admiración y siempre la tuvo. Él se tituló de ingeniero arquitecto, después estudió artes marciales, practicó buceo y practicó paracaidismo. Era paracaidista, era buzo, era karateca. Él se dedicó a la policía de la que se enamoró desde que la conoció. Él en ese entonces ya era motociclista de tránsito. Entonces verlo llegar en su motocicleta y uniformado, pues sí era bastante impactante. Entre qué pueden ser los 6 y los 12 años, en temporada vacacional, pues primero era ir a hacer ejercicio. Y pues no era más que correr, y él en el coche pues nos iba diciendo, ¿no? Como vivíamos aquí ya, pues en Cuemanco no hay tráfico, en el periférico sur no había tráfico en aquel entonces. Pasaba un coche cada 4 horas. Entonces podíamos correr libremente sobre la banqueta y él iba junto con nosotros. Llegábamos, lavábamos el coche y antes de salir a jugar nos pedía que hiciéramos un resumen de cualquier tema que a él se le ocurriera. Y se le ocurrían pues temas bastante ilustrativos. Por ejemplo, la batalla de Trafalgar, la guerra de las Termópilas, quién fue Aquiles, qué fue el siglo de Pericles, quién fue David Ben Gurión, los participantes de la Segunda Guerra Mundial y cosas así, temas en general, la vida de William Shakespeare, la vida de Aquiles, quién se le ocurría, pero eso era diario, entonces a veces nos dejaba problemas de física, a veces nos ponía a hacer operaciones matemáticas con cifras kilométricas. Sí, esa es la rutina a la que nos sometía todos los días y todos los días llegaba a revisarnos la tarea. Una vez que terminábamos nuestras tareas podíamos salir a jugar. Pues creo que hasta me parezco a él ahora ya de viejo, me parezco mucho a él. Influyó mucho, siempre tuvo mi admiración, aunque también hubo un momento en que llegué a dejar de admirarlo y a sentir hasta aversión por su persona. Sí, esto fue por el hecho de que pues, se buscó otra familia sin necesidad de hacerlo, pues, se buscó otra familia y tuvo otra familia, porque mi papá era muy bocón y llegó a decírmelo cuando recién nació mi primer medio hermano. Al primero al que se lo dijo fue a mí. Me preguntó, ¿cómo te sentirías si tuvieras un hermanito que es igualito a ti? No entendí la pregunta. Le dije, pues bien, pero digo, yo le contesté porque yo pensé que estaba hablando, que era una situación hipotética. Pues no, ese mismo día me llevó a conocerlo. Pues me sentí traicionado, decepcionado, el tener que guardar silencio para que no se enterara mi madre, porque mi madre se vino a enterar varios años después. Pero sí, pues me hizo sentir muy de la fregada. Sí, de hecho, en ese momento, mi rendimiento escolar se vino abajo. Yo creo que, como no podía hacerles daño de ninguna otra manera, la única manera de hacerles daño era en convirtiéndome en lo que él más aborrecía o en algo de lo que él aborrecía, que era a los alcohólicos, a los drogadictos, y mi rendimiento escolar se vino abajo, se vino para la calle. O sea, empecé a reprobar materias. Para mí era un pecado reprobar un año. No, pues, ahí me valió y fue la primera vez que reprobé un año, el tercero de prepa. Y no sé, cuando entré a la facultad, mi rendimiento en la facultad de ingeniería fue pésimo los primeros 3 años. Pésimo.
O sea, el güey más burro que conozcas lo quitas y me pones a mí. Pero era por lo mismo. Yo nomás iba a la Facultad de Ingeniería a cotorrear, a tomar, a divertirme, pero nunca a estudiar. O sea, para mí era una fiesta eterna. La vida era una fiesta todo el tiempo. Y estaba yo trabajando y estaba yo estudiando, pero aún así estaba de fiesta, ¿no? Siempre. Siempre. Las fiestas eran más bien excesos, fiestas para los excesos. Con los amigos de la escuela, pues sí, alcohol, mota, coca, piedra. Conocí otras drogas, pero no son para la fiesta, como los hongos alucinógenos, como el peyote, hasta los inhalantes. De hecho, cuando ya estaba yo muy metido en los inhalantes, pues un día mi mamá en su desesperación me preguntó: ¿qué te estás metiendo, hijo de la chingada? Fue tal grado que mi hermano cuate se vino de Mérida porque sabía que algo no estaba bien conmigo. Vino y le dijo: oye, ¿qué pasa con Omar? Nada, está bien. Está bien. Y no, pues no estaba bien. Y en mi casa se aprendía de todo, menos de drogas. O sea, mi papá en su vida se dio un toque, no se echó una línea de coca en su vida. Fumaba mucho, pero no bebía. Y yo le salí peor. Lo mejor ya lo dejo, ya en un momento dado dije: hasta aquí, y así fue. Yo creo que Dios me tenía alguna tarea o algo, pero yo no me explico cómo no acabé loco o muerto en una cárcel. De hecho, cuando mi papá estaba ya muy enfermo, pues dejó de comer. Los últimos 15 días de su vida dejó de comer. Y me vine de Toluca porque mi madre me pidió que me viniera. Pues vente para acá, pues ayúdame con tu papá porque está muy pesado y yo ya no puedo con él. A mi padre le dio un infarto cerebral en el 2015, creo, y perdió parcialmente la movilidad de las piernas. Pesaba alrededor de 100 kilos y mi madre con 50 kilos pues no podía con él. Para ponerlo en la silla de ruedas, para llevarlo al baño, para llevarlo de comer, varias cosas. Entonces yo me vine para acá y me dediqué a cuidarlo. Algo que hice pues con mucho gusto. Y se lo dije, tuve oportunidad de decírselo. Le dije: papá, si ya te quieres ir, ya vete. Tú ya no debes nada en esta tierra. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ya has pagado mucho los errores que cometiste, porque en los últimos años de su vida le ha de haber pedido disculpas a mi madre 500 veces por lo que le hizo, por la traición que sufrió. Si quieres, ya vete, papá. Ya vete, ya descansa. Te agradezco mucho por haberme dado la vida. Te agradezco mucho por hacerme la persona que soy. Y pues tú tuviste tus razones para hacer lo que hiciste y te perdono. Es lo que le podría decir. Es lo que le podría decir. Y no hay nada más saludable que el perdón. El perdón es liberador, porque el rencor es muy destructivo y muy improductivo. No te produce nada y te destruye. Yo tuve que encontrar el perdón conmigo mismo, porque el estarse arrepintiendo todo el tiempo es muy destructivo. Y no te produce nada. Yo creo que a veces es la edad la que te da el conocimiento para que trates de buscar tranquilidad. Yo creo que lo que más aprecia una persona es su tranquilidad. Si algo te hace feliz, es la tranquilidad. Y para mí la muerte se ha vuelto, pues es lo único seguro que tenemos en la vida, y además es una entidad poderosísima, poderosísima. Hasta las estrellas mueren, las galaxias mueren, los planetas mueren. Pues uno, ¿quién va a ser para no morir, no? Vamos, todo tiene un ciclo de inicio
y final. Y cuando falleció mi padre, a pesar de cuánto lo amé, no derramé una sola lágrima porque yo sabía que estaba mejor. Cuando era joven conocí un término que no le entendía yo bien, entonces ya después entendí lo que es la muerte generosa. Y es muy generosa la muerte. Me hubiera gustado tener una vida más plena que la que he tenido, pero me voy sin deberle nada y sin que me deba nada. Por lo menos eso es lo que pienso. La vida vale la pena vivirse, como se viva, como la quieras vivir. Lo más importante en este mundo es tratar de ser feliz. No, o sea, el estar contento todo el tiempo, estar riendo todo el tiempo no es felicidad. O sea, ay, mira, es muy feliz porque anda todo el tiempo. No, eso no es la felicidad. La felicidad creo que es la tranquilidad. Creo que es el sentir que todas tus necesidades están cubiertas y un poquito más. Creo que esa es la felicidad. Y pues, que traten de vivir esta vida lo más pleno que puedan vivirla. Hagan todo lo que han querido hacer, pero ya, porque estamos acostumbrados a dejar todo, ay, mañana, y mañana, y mañana. Entonces ahí viene lo de la gente del mañana, ¿no? Y llega el momento en que no haces nada. Y otra cosa es que disfruten de la vida. A veces el trabajo y el querer hacer mucho dinero, te quita el placer de vivir y crees que haciendo dinero vas a ser feliz y llega el momento en que dices todo el dinero del mundo y te das cuenta que no eres feliz y volteas para atrás y muchas cosas de las que quisiste haber hecho ya no las hiciste porque quizá le quisiste pedir disculpas a alguien que ofendiste y ese alguien ya se fue a otro lugar o ya falleció. Quisiste escalar una montaña y ya no puedes escalarla porque ahora eres viejo y ya no te responden las articulaciones. Entonces lo que quieran hacer, háganlo, pero háganlo ya. Hubo algo que escribió Carl Sagan hace más de 40 años que me fascinó. Decía que somos polvo de estrellas, somos el producto de una evolución cósmica de materia y energía convertida en conciencia a través del espacio-tiempo. Cada historia que contamos es posible gracias a tu ayuda. Si te gustaría que sigamos dando voz a estas maravillosas historias, considera suscribirte. Así, juntos seguiremos explorando la belleza y profundidad del ser humano. Y si aún no has visto la historia de Manuel, prepárate para redefinir lo que significa tener éxito. Haz clic en la miniatura y descubre por qué el éxito no siempre se mide en dinero.